Listo. Entonces, buenas tardes nuevamente para todos, estimados colegas, asociados de la Asociación Colombiana de Botánica, invitados especiales y demás personas presentes en la tarde de hoy, viernes 5 de febrero del 2021, y pues sean bienvenidos a este octava cita de Viernes de Actualidad Botánica de la ACB, evento organizado por la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Botánica, y pues nos congregamos en torno a alguna temática de interés en el amplio campo de la botánica. En el día de hoy tenemos 3 puntos en nuestra agenda. En primer lugar, la charla In Memoriam Luis Carlos Jiménez Buya, 1953-2021, a cargo del doctor Carlos Alberto Parra Osorio, docente e investigador del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En segundo lugar, continuaremos con las historias de vida de botánicos colombianos, y en esta oportunidad tenemos como invitados a Milton Rincón y Mario Sierra, bajo la relatoría de Boris Villanueva, y un punto final de varios. En primer lugar, damos inicio con la charla del doctor Carlos Alberto Parra. Pues desde la Asociación Colombiana de Botánica queremos rendir un sentido homenaje a nuestro estimado amigo y colega Luis Carlos Jiménez, quien, pues ustedes saben, hace unos pocos días falleció luego de permanecer varios días en una UCI en la ciudad de Bogotá. Quisimos entonces que este homenaje fuese hecho por una persona especial, conocedora de la vida y obra de Luis Carlos, y pues quién mejor que otro de nuestros entrañables amigos del Instituto de Ciencias Naturales, Carlos Alberto Parra. No sé, creo que hay familiares de Luis Carlos Jiménez entre los presentes. Quisiera pues dar un saludo muy especial a ustedes, expresarles de nuevo pues nuestro más sentido pésame desde lo personal y desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Botánica, y agradecerles su presencia en esta reunión. Carlitos, entonces buenas tardes y tienes la palabra. Muchas gracias, Hilda. ¿Me confirmas? Se está viendo muy bien, ¿se te escucha bien? Bien. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la Asociación Colombiana de Botánica, especial a Hilda Dueñas por invitarme a hacer este pequeño homenaje al profesor Luis Carlos, quien fue parte del Naturales de la Universidad Nacional de Colombia por más de 28 años. El 19 de enero de este año en la ciudad de... perdón por el error que cometí. Aquí en el título dice 2021. Bien, entonces Luis Carlos, pues, fue botánicos del Instituto de Ciencias Naturales de Bogotá en 1953, y él es egresado del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, obteniendo ese título como biólogo en 1900. Y allí mismo en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ciencias Naturales, estudios de maestría. Ya como Luis Carlos tuvo una primera etapa de trabajo en un programa se desarrolló en la Secretaría Ejecutiva del Convenio, en el programa de recursos promisorios vegetales PREVECAP, consultor de este convenio entre los años de 1988 y 1900 en el área de botánica económica. El convenio en esa época, por más de 2 o
casi 3 décadas tuvo un equipo liderados por el doctor Henry Jessie Bernal, y en un grupo muy fuerte de investigación en la parte de botánica económica. Y uno de los productos de esta área de trabajo en Andrés Bello fueron los libros que seguramente muchos de ustedes conocen, que son las historias de los países del convenio Andrés Bello, los cuales son una serie de volúmenes con abundante información sobre especies promisorias en la botánica. Carlos, entonces, al ingresar al parte de este equipo de trabajo, enfocarse en algunas especies, perdón, promisorias o de importancia económica, como Clariodendron novinocense, que varios de ustedes seguramente conocen. En 1900, que Pérez Arbeláez escribe: el inchi está destinado a resolver el problema de comestibles en el trópico. Pocas especies igualan a esta en utilidad, pero desgraciadamente no se ha efectuado sobre ella los estudios que merece. Estas palabras o estos escritos del padre seguramente fueron fundamento para elaborar una obra importante, como fue la obra divulgativa y científica de Linchi, Carlos y Henry Jessie Bernal, desde la Secretaría del Convenio, en la cual numerosos datos sobre el INCHI. Estos libros o esta información del Grupo de Botánica Económica no solo daba datos sobre la especie como tal, su descripción morfológica, su taxonomía, bien datos asociados a cualquier cantidad de información útil para proyectos prospectivos o proyectos de cultivo, de conservación, y 189. Además de este tomo de Linchi, serie de estudios sobre Linchi, también se hizo otro tomo en 1990 sobre la haba criolla, el cual pues también tiene esta línea de investigación sobre especies promisorias sobre la biología de estos organismos, esperando pues que estudios posteriores en aprovechamiento, cultivos. Como parte de toda esta experiencia y estos conocimientos, Henry Jessie Bernal, quien lideraba todo este grupo, y Luis Carlos, en el 2000, capítulo sobre especies medicinales de Colombia, en este libro, Medicinales Iberoamericanas, publicado en el 2008, en el cual pues se sobre usos de plantas medicinales americano, pues en Sudamérica, Centroamérica, España, y hay aportes e información sobre cuál era el estado, sobre todo en los conocimientos globales en diferentes que se habían publicado en el país y en el continente, o en parte del continente. Otra etapa de Luis Carlos como biólogo fue Javeriana. Luis Carlos fue profesor de esta universidad, profesor de investigación de la Unidad de Ecología y Sistemática, UNESIS, del Departamento de Biología. Esto fue entre 1989 y 1993. Varias cátedras o cursos de botánica general, morfología botánica, y pues fue uno de los profesores que ayudó a consolidar, sobre todo al principio, esta unidad. También con Henry Jessie Bernal, quien también era profesor de UNESIS, hicieron varios proyectos en flora, en donde se proyecto de la flora fanerogámica del Parque Nacional Natural Chingas. Este proyecto fue para UNESIS porque fue
prácticamente la base del herbario de la Universidad Javeriana. El herbario, pues saben que cuando uno abre un armario y comienza, la mayor parte de especímenes que hay allí, los más antiguos, a excepción de son producto de este proyecto y fueron como científica para el surgimiento del herbario. Hay unas publicaciones como estos cuadernos divulgativos donde se presentaron resultados y luego hay otro donde hay también otros tipos de resultados sobre el proyecto. En 1993, Luis ingresa al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, donde realiza tres principales labores. La labor en donde Luis Carlos dicta cursos en botánica básica, sobre todo se destaca muchos años y haber coordinado el curso de botánica taxonómica para un curso de servicios del Instituto de Ciencias Naturales, pero también tuvo una labor muy en la parte de palinología. La parte de Carlos se dedica a la taxonomía de Rubiaceae, la palinología y también estuvo elaborando algunos de los. Y en la parte de curaduría resalta el administrador general del Herbario Nacional Colombiano entre 2008, aparte del 2000, de ustedes seguramente, muchos de los miembros pues, también fueron directores de herbario y recuerdan su asistencia y participación en reuniones de la Asociación Colombiana de Herbarios. Algunos trabajos como son la Guía de Rubiáceas de Colombia, Guía Ilustrada de Género, que fue un libro liderado por el biólogo Humberto Mendoza y en el que Bernardo Ramírez de la Universidad del Cauca y Luis Carlos Jiménez. Este libro, de usarlo, pues es casi que la Biblia de Rubiáceas en Colombia, un recuento de todos los géneros que se encontraban en ese momento. El libro fue publicado en 2000. Familias, cadáveres, descripciones, una gran cantidad de información general. Es un aspecto pues, de la publicación, de los recuentos de los géneros. Yo sé que todos ustedes que lo han visto han encontrado una utilidad enorme en este libro, sobre todo en una funciones taxonómicas, la dificultad taxonómica, como son las rubiáceas. Y otro de los trabajos fue una lista que Luis Carlos Colecciones Colombianas de Rubiáceas en el Herbario Nacional, donde compiló la existencia en 2002 de casi 785 especies. Lo interesante es que en el catálogo de Colombia se hace un recuento de especies en el 2016, por lo que si comparamos con la lista que hizo Luis Carlos, pues, 1% de especies está en el Herbario Nacional Colombiano y de las que existen en Colombia. Y esa cifra seguramente es mayor porque pues ha habido de materiales de 2002. Otra de las partes que Carlos trabajó fue el campo de la palinología. Él perteneció al grupo de palinología e historia natural del ambiente, del medio ambiente en Colombia, liderado por el profesor Orlando Ramírez de Ciencias Naturales. Este grupo, Luis Carlos fue un permanente colaborador, coordinador del mismo, y participó en la creación de las asignaturas especiales de palinología. Además, fue profesor de estas durante los últimos 25 años. Las investigaciones de Luis Carlos se destacan, pues, el Atlas Palinológico Colombiana, el cual salieron 4 contribuciones, hacían énfasis sobre diferentes familias de amazónica, pero se hizo un énfasis sobre todo en las familias más diversas. La información se compiló en un capítulo
de uno de los libros liderados por el profesor Rangel de sociedad biótica, en donde pues se da cuenta Luis Carlos, el profesor Rangel y Giovanni, caracterización palinológica de casi 412 especies de las 10 familias que son las más diversas en la Amazonía colombiana. Además de un trabajo sobre las mieles, el análisis palinológico de mieles de 3 calidades de la sabana de Bogotá, donde pues se encontraron casi 160 polínicos en 69, de 69 familias de angiospermas, un trabajo de magnoliócea, de las magnoliópsidas en el volcán, una localidad en Pamplona, asociado con Jorge Mercado y Luis Roberto Sánchez. También hubo unos trabajos sobre el atlas de las esporas de pteridófitos de Chipaque. Otro aspecto que quiero destacar es su participación dentro de este tomo, pues lo publicó con Henry Jessil Bernal, las favoides de esta Flora mutis, en donde se hizo un recuento de 20 géneros y 40 especies para la flora de mutis, donde se incluyeron 12 monocromas y una anatomía en color pues, de esta importante y diversa grupo de las leguminosas. Por último, pues no menos importante, Luis Carlos les facilitó un espacio en su oficina, les permitía usar su consejo y amistad para que pudieran completar sus trabajos académicos. La mayor parte de estos estudiantes no eran pues sus estudiantes propiamente dichos, eran estudiantes de facultades, pero él siempre lo hizo pues con mucho desprendimiento. Vamos a extrañar de Luis Carlos muchas cosas, sus risotadas en el herbario, el ser Luis Carlos, agradezco mucho que desde el primer momento que llegué a trabajar al ICE de 20 años, siempre me apoyó no solo en los aspectos académicos, sino en del diario vivir en nuestro lugar de trabajo. ¿Quién no recuerda quién era el que nos cuando se nos dañaba un computador? ¿O quién estaba dispuesto a prestarnos un equipo o simplemente cuando no lo teníamos? En innumerables ocasiones, las tareas de la administración del Herbario Nacional, sin pedir nada a cambio y con mucho. Recuerdo también nuestras agradables charlas con el profesor Santiago Díaz Piedrahíta, 14, y en donde nunca faltaba la historia de la botánica y un buen traguito de tertulias. Varios colegas del Observatorio Nacional, o del Observatorio Nacional de la Universidad Nacional, fueron también sus grandes amigos, y en numerosas ocasiones broma a Luis Carlos de que ya era hora de que organizara el curso de astrobotánica para el deleite de todo el público. Esta pandemia nos ha quitado, desafortunadamente nos seguirá quitando, pero el legado de Luis Carlos permanece en nuestros corazones y en los de su familia. Paz en su tumba. Por último, quería rápidamente agradecer a Marielí Verdugo, Enrique Jessil Bernal, Julio Betancourt, Jennifer García, Edgar Linares, Orlando Rangel y Orlando Rivera por suministrarme algunos datos y fotos que se incluyeron en este in memoriam. Gracias. Carlitos, muchísimas gracias. Paz en su tumba a Luis Carlos, sé que lo vamos a extrañar muchísimo. Muchísimas gracias. Y pues debemos continuar con nuestra agenda el día de hoy. Pasamos al segundo punto, historias de vida con Milton Rincón y Mario Sierra. Me permito presentar en primer lugar a Milton. Milton es biólogo de la Universidad del Tolima,
con más de 10 años de experiencia científica y técnica en diversos campos de la botánica, especialmente en la botánica de epífitas vasculares, con énfasis en la hermosa familia Orchidaceae. Pues ha descrito varias especies de orquídeas nuevas para la ciencia, ha contribuido con varios nombres ya descritos, con el cambio de nombres. También ha registrado especies que no se conocían para el país. En la actualidad se encuentra vinculado al Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, GIBDET, de la Universidad del Tolima, y al Grupo de Investigación en Sistemática y Evolución de Gimnospermas y Angiospermas Neotropicales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. También forma parte activa del Grupo de Investigación Schultes para el estudio de las orquídeas neotropicales de la Fundación Ecotonos. Sus estudios se centran en orquídeas colombianas, especialmente sobre los géneros Acianthera, Epidendrum, Notilia y Scaphylotis. Nuestro segundo invitado, Mario Sierra Ariza, es licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima también, investigador perteneciente al Grupo de Investigación Schultes y al Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales de la Universidad del Tolima. Su fuerte interés es en el estudio de las plantas epífitas y sobre todo en la familia Orchidaceae, en la taxonomía de la familia Orchidaceae. Él ha realizado la síntesis de las orquídeas de la cuenca del río Azufrado en Tolima, Colombia, donde se descubrieron varias especies de plantas que no se conocían para la flora colombiana y algunas otras nuevas para la ciencia, entre ellas la Acianthera villahermosae, y actualmente se encuentra escribiendo varios artículos científicos de publicación de nuevas especies y la revisión del género Xylobium. Pues para nosotros es un placer tener a estos dos personajes, colegas, amantes de las orquídeas, y pues nos acompañan el día de hoy junto con Boris Villanueva, nuestro presidente de la Junta Directiva de la ACB, quien desarrollará el conversatorio. Entonces, bienvenidos Milton, Mario y Boris. Tienen la palabra. Muchas gracias, profe Hilda. Hola. Hola, profe. Ok, bueno, muchas gracias a Carlos por la presentación, por el homenaje al profesor Jiménez. Yo creo que a todos nosotros nos han tocado profesores con ese carisma y con esa invitación a la vocación en la botánica, y es un gran, pues, dentro de la lamentable noticia del deceso del profesor, es una gran reseña la que nos presentó en esta tarde Carlos, y pues muchas gracias a toda la comunidad que se sumó al evento para poder oír esta reseña y para pues poder hacer un pequeño homenaje, rendirle un pequeño homenaje al profesor. Voy a arreglar acá un problema de cámara. Hola de nuevo, perdón. Hola, buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Buenas tardes, Boris. Buenas tardes a todos. A todos, sí. Pues la idea de esta tarde, además de rendirle un homenaje al profesor Jiménez Pecerá, es también hacer una pequeña presentación en esta tipo de presentaciones que hemos llamado historias de vida, y es hacer algo como generacional. Bueno, es algo como mostrar estas nuevas generaciones que van llegando,
que podemos ver que han venido avanzando y pues que de cierta forma hemos venido creciendo nosotros a la luz y también a la sombra a veces de estos profesores grandísimos que nos enseñaron tantas cosas. Pues lamentamos la pérdida de la familia y también de toda la comunidad botánica, del Instituto de Ciencias Naturales, de todas las personas que conocieron y fueron cercanas al profesor Jiménez, y pues esto es muy lamentable. Vuelvo y retomo, la idea de hoy es hacer una charla como de historias de vida. Bueno, entonces yo voy a ser como el moderador, básicamente. Nos acompañan esta tarde, como nos decía Hilda, Mario Sierra y Milton Rincón. Más allá de esto, también quiero hacer como reconocer que este es el primer evento de este año 2021 y agradecer a todos los que llegaron a él, a los que tenemos acá. Muchas gracias por asistir al evento. Y pues la idea es empezar con una serie de eventos de diferentes temas. Vamos a empezar estamos en una propuesta de temas de plantas, digamos que sin flores de alguna forma. Todos estos grupos que son menos vistosos, pero que son muy importantes, que juegan un gran papel ecológicamente hablando y que congregan también a muchos botánicos que se dedican a ellos. Pero hoy vamos a empezar el año hablando de una familia muy vistosa, muy resaltable por sus flores. Son las orquídeas y bueno, dos personas que traemos acá, que son Milton Rincón y Mario Sierra. ¿Por qué ellos dos? Pues porque Milton y Mario son de cierta forma maestro y alumno. Esta dinámica la hicimos ya en su momento con William Vargas y Sebastián Moreno. Entonces quería presentarlo y quería que nos hablara cada uno como de su impresión y de su carrera, como de su crecimiento como botánicos, de sus escuelas y de lo que han venido creciendo. Entonces les dejo la palabra, como para no hablar tanto. Milton, cuéntenos. Bueno, pues yo creo que esa relación de conocimiento viene todo desde el laboratorio de dendrología de la Universidad del Tolima, que es quizás ese lugar el que fue la cuna pues de muchas personas que quisimos aprender de plantas, de muchas personas que teníamos como esas ganas de querer aprender, y pues que en ese lugar encontramos ese espacio, así como lo mencionaban en la charla anterior, como ese espacio donde podía llegar gente de otros lados a estudiar, a aprender. Y pues básicamente desde ahí, desde el laboratorio de dendrología de la universidad, desde el grupo de investigación, y pues desde Boris, que prácticamente ha sido como la idea de generar una escuela botánica fuerte. Y bueno, pues creo que desde ahí empieza todo, ¿no? Desde Boris y su idea de generar como esos núcleos de conocimiento locales, ¿no? Porque pues en el Tolima más bien han sido pocos los botánicos que se han formado. Entonces, pues bueno, partiendo de ese punto fue que empezó todo esto. Yo hice mi tesis en el laboratorio bajo la dirección de Boris y el profesor Julio Betancourt. Entonces, pues ya al haber desarrollado mi trabajo de grado me dio ciertas habilidades y cierto conocimiento en la familia orquidácea, porque pues la universidad se ha caracterizado también es porque pues no ha tenido personas fuertes en taxonomía botánica de algún grupo. Entonces, pues de allí empezó como ese conocimiento pues, de tratar de querer aprender sobre las orquídeas y de saber qué es lo que tenemos, porque pues el Tolima no tenía información alguna de las orquídeas y de muchas plantas que pueden ser de interés. Entonces, pues desde ahí se desarrolló ese conocimiento, empezó a crecer la colección, tanto como en las orquídeas como en las bromelias, porque pues esas han sido como mis pasiones, el trabajar con las epífitas como un todo, pero específicamente los grupos que más me llaman la atención son las orquídeas, principalmente, y pues las bromelias.
Entonces, pues ya una vez ahí trabajando con Boris, el haber trabajado, haber descrito varias especies también, nos abrió las puertas para que muchas otras personas interesadas llegaran y no llegaran desde cero como pues cuando llegué yo, que era un conocimiento que no estaba, pues que lleguen personas que estén interesadas y que pues que tengan un material y que tengan eh, sí, las ganas de aprender y pues que tengan todos los recursos disponibles para esto. Entonces ahí en ese momento es que pues llega Mario con su interés por las orquídeas y por las aves, pues de hecho la historia de Mario es que no se decidía por qué estudiar, pues si aves o u orquídeas, porque pues han sido como esos dos grupos de interés y bueno, lo logramos enganchar para el lado de la botánica y de las planticas y con muy buenos resultados. Entonces eso ha sido así como, pues, en un gran resumen, la historia de cómo Mario llegó y llegó a un lugar donde tenía las posibilidades de desarrollar el conocimiento, ¿no? Y lo que él quería hacer. Claro, Milton, ahí pues ya todo comenzó desde el día que llegué al laboratorio para mí, pero ahí estaba buscando como ese horizonte científico, qué línea voy a coger. Y usted y Boris me vendieron primero una idea, que era las orquídeas, y esa idea se fue convirtiendo en un sueño de conocer cuáles eran las orquídeas del departamento de Tolima, que era un lugar así desconocido en materia orquideológica. Entonces yo me acuerdo ahí que comenzamos a dialogar mucho, a hablar y a plantear lo que iba a ser mi opción de grado. Entonces después de eso comenzaron los muestreos y a sorprendernos. Entonces yo creo que ahí fue cuando me enamoro más de las orquídeas, gracias al apoyo al apoyo de usted y de Boris fue que pensamos como a generar esos trabajos que hoy están dando buenos resultados. Entonces yo creo que concordamos que todos están haciendo en el laboratorio de andrología a cabeza de Boris, que es la persona como que tiene esa empatía por crear nuevos botánicos. Bueno, eso es como unos créditos inmerecidos. Pero, por ejemplo, me gustaría escuchar a Mario. Yo lo que hice fue facilitar logísticamente unas circunstancias, ¿no? Generamos una escuela en medio de muchas cosas, y proyectos y ausencia de dinero, y bueno, y en otros casos que sí lo hubo y aprovechamos lo poco que hubo, pero, por ejemplo, el caso de Mario me parece muy particular. Cuéntenos, Mario, cuál es. Mario llegó al laboratorio de andrología como licenciado, estudiante de distancia de la Universidad del Tolima de licenciatura, no con una escuela de botánica, sino con una formación autodidacta, que fue el mismo caso de Milton, que llegó como autodidacta, o sea, habían estudiado mucho, pero bueno, hablando del de Mario puntualmente, ¿cuál fue el origen de Mario con las orquídeas? ¿Cómo empezó Mario Sierra con sus orquídeas? Bueno, pues precisamente me hacía yo esa pregunta el día que se publicó la primera especie que escribí junto a Milton y bueno, yo cómo llegué a esta etapa. Y entonces comencé a pensar y deduje que primero son muchos sucesos que pasan en la vida acompañados de muchas emociones. Una de ellas es el asombro por la diversidad de plantas, el asombro por sus cualidades, por sus características. Entonces recuerdo que la primera orquídea que estudié fue cuando tenía la edad más o menos de 3 años. ¿Qué pasa? Que acá en Villahermosa había, donde me encuentro, había una emisora. En esa, donde quedaba la emisora había un árbol con una orquídea, una cineta superba. Entonces ahí vivían como unos viejitos y esa planta a mí me cautivó. Muy rara, una fragancia que nunca había sentido, pero entonces ahí nos dijeron que esa orquídea era traída de muy lejos, de otro país, entonces pues a mí me causó eso curiosidad. Sin embargo, al poco tiempo, en una salida de campo con mi papá, que salimos a conocer el monte, a conocer un cementerio indígena que él ha visitado toda su vida, entonces estábamos ahí almorzando cuando yo miro para un lado siendo niño, cuando se hizo una cineta superba. Y en ese momento como que me cautivaron las orquídeas, entonces esa fue como la primer colecta, la primer planta que uno estaba ahí
quería saber qué era. Entonces con el tiempo, pues yo he vivido siempre, casi siempre en la ruralidad, en el campo. Entonces mi acceso al material científico pues, era restringido, pero siendo niño, más o menos a la edad de 8 años, abren la primera biblioteca pública acá en Villahermosa y yo comienzo a revisar libros de naturaleza, a consultar plantas parecidas y pues a dar una supuesta determinación de ese punto de vista. Y yo en ese tiempo sabía que era un género anguloa, pero con el tiempo me di cuenta que hace más de 100 años no se llamaba anguloa, entonces básicamente ese fue el origen de cómo llegué a las orquídeas siendo muy niño. Básicamente es eso. Bien interesante. Pero en la universidad, ¿cómo fue esa continuidad del... Ah, bueno, como usted lo dijo, pues yo vengo de un instituto a distancia, donde la educación es semipresencial, o sea, nosotros nos encontramos en la universidad los fines de semana, pero el resto de la adquisición de conocimiento, pues es autodidacta, uno lo hace de su casa. En ese tiempo yo vivía en el campo, entonces de la finca salía a la universidad. Y así como uno tiene fuertes materias que a uno le gustan en la carrera y otras que no le gustan, pues una de mis debilidades es un poco la física, entonces no me iba muy bien en esa materia, entonces ahí conocí al profesor Herman Muñoz. Entonces al ver que me iba un poco mal en esa materia, él me dice, bueno Mario, yo veo que su fuerte no es la física, ¿a usted qué le gusta? Entonces yo le dije, no, profe, a mí me gustan las aves y las orquídeas. Entonces él me dijo, Mario, usted tendría la disposición y el interés de formar parte de un grupo de investigación. Y yo le dije, profe, si se da la posibilidad, claro. Entonces esa era la última clase del semestre. Entonces me dijo, no, escríbame al correo la primera semana del próximo año. Yo lo presento con 2 personas, manejan los temas que le gustan, quizás pueda iniciar ahí una línea de investigación. Y yo le dije, claro, profe, hagámoslo. Así pasó, llegó la primera semana del año, lo escribí, él me dijo, Mario, venga y vague tal día que lo voy a presentar con esas personas. Y se llegó el día y fue que conocí al profesor Sergio Lozada y conocí al Boris. Entonces ahí tenía como ese contraste de qué línea de investigación seguir. Básicamente así llegué al laboratorio de antropología. Ah, bueno, interesante. A mí siempre me ha parecido muy interesante la historia de Mali, porque la historia de muchos jóvenes en Colombia, ¿no? Aún urbanos, otros rurales, que algunos pueden llegar a la universidad de una forma presencial, otros tienen que hacerlo a distancia, otros ni siquiera pueden llegar a la universidad a estudiar, pero muchos de ellos pues son botánicos eh, por dedicación o incluso botánicos de corazón, ¿no? Milton también llegó de una forma similar, ya con una formación avanzada, muy autodidacta y muy a su forma, muy de su misma forma de hacerlo, ¿no? Sí, no, pues de hecho yo recordando aquellas épocas también, pues yo pasé por un proceso similar porque pues en la universidad no había quien, o sea, yo sabía que quería estudiar orquídeas y siempre he querido estudiar el dosel. De hecho, pues a mí la ecología del dosel me parece pues muy atractiva, me llama mucho la atención porque pues me parece que es una de esas fronteras que aún no hemos logrado atravesar. Entonces siempre me ha parecido pues interesante además, y bueno, en ese interés pues yo siempre quise eso, estudiar epífitas. Entonces en todo esto pues yo di muchas vueltas por muchas partes. Yo estuve intentando hacer mi tesis en la Universidad Nacional, la sede Palmira, no se dio. Intenté hacer otra tesis diferente a la que hice con otros profesores y tampoco se dio. Yo tuve, digamos que ciertos inconvenientes y una frustración muy grande al no poder desarrollar las ideas que yo quería. Entonces, pues nada, entre todo eso, pues afortunadamente llegué al laboratorio.
en el laboratorio pues encontré como el apoyo, así digamos que no estuviese el conocimiento como tal que yo quería encontrar. Me brindaron todas las herramientas y pues el apoyo, ¿no? Que es lo más importante en todos estos casos, que hay muchas personas que se dedican y que quieren algo, que quieren hacer algo, pero no encuentran como ese apoyo, no encuentran esa forma de poder acceder a ese conocimiento, ¿no? Entonces ya pues ya llegaba al laboratorio, me pasaron mil cosas, eh, yo estuve a punto de graduarme por haciendo un diplomado, pero al final pues lo pagué inclusive, pero al final pues las cosas no se dieron tampoco. Y bueno, pues yo dentro de todo ese conocimiento que he querido, pues yo me iba solo al cañón del río Conveima a colectar orquídeas. Yo me iba a colectar y a aprender a fotografiar y a estudiar. Entonces, pues ya al final, sin más opciones, pues, y encontrando la forma, pues que ya había estudiado las orquídeas de ese lugar, pues decidí realizar el estudio de la caracterización de las orquídeas de la cuenca del río Conveima en Ibagué. Entonces, pues ya con esa idea y la fuimos moldeando y bueno, pues la pudimos ejecutar y esa fue como la primera aproximación grande que se realizó en el Tolima para el conocimiento de las orquídeas pues en ese departamento. Y bueno, no, pues ya con todo esto, pues a lo que quiero llegar es que es muy importante el apoyo siempre de alguien que esté dispuesto a brindarle las herramientas pues para crecer, ¿no? Para mejorar y pues para avanzar. Es básicamente eso. Entonces sí, me pasó de una manera similar, con muchos altibajos, pero pues al final lo logré. Pero bueno, sí, interesante esa situación. Y bueno, entre las especies que ha descrito Milton, que ha logrado escribir esos procesos, ¿cómo se han dado? Porque yo recuerdo que ninguno ha sido financiado, ni han sido salidas de procesos de investigación con mucho dinero, bueno, con dinero ni siquiera. Bueno, Financiado, pues por eso el transporte en algunos sí, casos. sí, eso es como nos pasa a muchos y más en los que trabajamos con orquídeas, que generalmente lo hacemos es como por una pasión, es por ese gusto, por esa atracción que generan las orquídeas en cada uno, que pues realmente no importa si es o sea, si es con dineros extras o con dineros propios, pero lo importante es hacerlo y salir al campo, salir al monte, siempre que se encuentre la oportunidad, pues lo hacía. Estuve en varias de esas oportunidades apoyado por varios profesores de la universidad que creían en lo que se estaba haciendo y me ayudaban pagando los pasajes o la manutención en cierto lugar para ir a colectar plantas, específicamente orquídeas, y en esas salidas, colectando siempre y fotografiando, fue que pues, logramos describir varias especies. La primera especie que describí fue una especie que encontré en la primera salida que hice al Bajo Calima. En el Bajo Calima, pues eso es un paraíso semidestruido en cierta parte y pues, que tiene muchas orquídeas. Y en ese lugar pues logramos encontrar varias. De hecho hay varias especies que todavía no hemos descrito, que sabemos que son nuevas, pero bueno, ya se van acumulando de tantas salidas que pasa con las orquídeas que uno siempre tiene algo por contar o por describir o por estudiar. Siempre pasa. Ya veo, interesante. Interesante, pues, aunque pues uno dice, listo, hay muchas especies de orquídeas nuevas, pero pues si no están publicadas es porque no es tan fácil, ¿no? No es un proceso tan fácil. Sí, Y no, pues no es fácil, pero pues uno le hace con mañita. De hecho, con Mario también nos hemos dedicado a estudiar, nos reunimos también pues
en lo que fue esta cuarentena, pues hicimos varias reuniones virtuales, hicimos trabajo virtual también. De hecho, la especie la ciantera Villahermosae, que es la primera especie que describió Mario también, esa especie la trabajamos en toda la cuarentena y bueno, pues no es fácil, pero pues se tienen las herramientas, afortunadamente. El Internet ha sido una herramienta muy grande y facilitadora para poder desarrollar todos estos procesos. Ah, qué bueno, no, pero es bien chévere. Y Mario, ¿qué nos cuenta de su trabajo de grado, de su No, financiación? no, aquí escuchando a Milton, pues sí, muchas veces el sistema estatal no apoya la botánica, no apoya la investigación, pero esto no quiere decir que detrás de nosotros como investigadores no haya más personas que están dispuestas a brindarnos su apoyo. Esto es un trabajo conjunto. Por ejemplo, en mi caso, son muchas personas las que han estado a mi lado batallando en campo, ayudándome a prensar, ayudándome con las muestras. Incluso nosotros nunca notamos, pero digamos, el apoyo de una mamá para el botánico en las primeras etapas es algo que ayuda mucho. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá es la que ha estado ahí como detrás mío, ayudándome, que me ayuda a empacar el almuerzo, que cómo le fue, que está siempre pendiente como de las cosas que uno hace en la botánica, pues eso también vale la pena como darle el reconocimiento, también que los amigos, que la novia, que los abuelos, todo. Aquí es una familia que gira en torno a la botánica, pues en mi caso. Entonces así fue que se pudo llevar a cabo la síntesis de la cuenca del río Azufrado. Al comienzo sí me sentía que tenía muchos vacíos. Por ejemplo, mirar mis primeras colectas, las colectas que tengo ahora es como chistoso porque mi primer colecta fue la cineta superba, que es una especie gigante. Entonces Milton me dijo, no, córtele la inflorescencia y deja la planta en una cartulina y la flor en otra. Entonces yo comencé a hacerle lo mismo a todas. Y eso, mis primeras muestras son como unos recortes de la inflorescencia por un lado, el recorte de la planta por otra. Esto en cuanto a lo que se encontró es gracioso porque uno sueña, una especie nueva, encontrar una especie nueva y la busca, pero pues solo buscándola no es que se encuentran las especies nuevas. Por ejemplo, en mis primeras 50 colectas hay 2 especies nuevas. En las primeras 110 hay 4 especies nuevas. Lo que uno se da cuenta es que son nuevas cuando ya comienza a hacer el proceso de taxonomía rigurosa. Entonces, pues eso ha sido como las anécdotas, que uno siempre quiere ir a campo a buscar especies nuevas y mentiras que ya las tiene colectadas. Entonces es algo curioso. No, y de hecho, pues está aquel recuerdo cuando estuvimos en el Congreso de Caquetá, por ejemplo, que pues decidimos todos los orquidólogos que estábamos ahí, nos reunimos y nos fuimos un día a campo y en esa sola salida que fue quizás que un par de horas, una tarde, encontramos ya por lo menos confirmado una especie nueva y eso fue en un momentico. Un momentico. Entonces, ese tipo de cosas y no, y el apoyo, lo que usted dice, el apoyo de la gente que está alrededor de uno es muy importante para seguir creciendo, tanto como persona, como botánico, como Claro. todo. Ujú. A mí me da risa, me acuerdo el día que ustedes estaban describiendo el epidendrum machinense con María Fernanda en el laboratorio y ustedes me dijeron, mire, esta es una especie nueva. Y yo de una vez le dije, yo tengo una parecida que colecté la semana pasada y usted de una vez la miró, otra especie nueva. Entonces ahí es como esa cadena de especies que uno va encontrando así. No, y que con las orquídeas pasa que hay muchas, hay muchas. Digamos que nosotros Bastante. somos afortunados porque pues sí, o sea, nos dedicamos a un grupo que, pues a pesar de que está, pues que se conoce, que se ha estudiado, eh, pues bueno,
siempre hay mucha cosa que encontrar y que descubrir. Son tantas las que hay en Colombia que pues nos posicionan como el país más diverso en este grupo de plantas. Entonces, sí, afortunados que somos. Claro, la suerte también lo acompaña uno un poquito. Ahí vamos consiguiendo cosas Así es, raritas, así es. como los llamamos. No, no solo especies nuevas, pero también especies que no se conocían para Colombia, especies que solo se conocían en material de herbario. Entonces todos esos hallazgos también van contribuyendo como al conocimiento de la botánica. Bueno, nos Eso empiezan es a dejar cierto, eso unas es cierto. preguntas en nuestro chat. Hay una pregunta y dice que alguna historia particular que les haya pasado en campo. Pongo a Milton, que tiene más historias, y Mario, que lo vaya pensando. Vamos a Eh, ver, Milton. venga a Pues, contarnos. uy, pues, de qué tipo de historia? Es que hay de todo un poco. Pues la que recuerdo así, quizás reciente, fue en un trabajo que, bueno, pues pasa también que uno como botánico está expuesto a muchas cosas, estando en lugares donde antes no se podía acceder y bueno, pues después de la firma del tratado se pudo, pero entonces ahora no, y es complejo. En una de esas, estaba muestreando por los lados de Tarazá, en Antioquia, y estaba pues en un trabajo, estaba verificando un área con un agente del trabajo, y bueno, terminamos de revisar, colectamos las plantas que teníamos que colectar y estábamos en una vereda de Tarazá. Y pues ya una vez de regreso, eh, pues pasa que, bueno, digamos en la camioneta ya todos y pues nos apareció un grupo de gente armada, eh, eh, pues paramilitares, y nos apuntaron y ya casi a dispararnos, pero pues afortunadamente vieron los logos de la empresa y pues nos salvamos por poco, ¿no? Pues esa es una de las tantas historias que uno le toca vivir en campo, eh, pues así en resumidas cuentas, ¿no? Ya la otra fue, recuerdo mucho, pues una con Mario, cuando estuvimos, que fui a acompañarlo a Villahermosa. En aquella ocasión, pues encontramos una especie de góngora, y esa góngora quizás pues es muy representativa porque pues son flores grandes, vistosas, y son más bien raras porque son muy depredadas. O sea, quien ve matero que ve esa planta, pues de una vez la va escogiendo para saquearla. Recuerdo que estando en un lugar con una pendiente muy pronunciada, nos tocó, bueno, Mario se armó una vara con una guadua gigante, y entre los dos tuvimos que levantar esa guadua para poder alcanzar la planta porque estaba quizás a unos 15 metros y no teníamos nada con qué bajarla, y era la única que estaba, pues en flor, ¿no? Y bueno, no, pues ya después de que colectamos la planta, pues pasa que se nos acercó, pues ya estando revisándola y todo, se nos acercó una abeja, una euglosa, y pues la euglosa, muy confianzuda, comenzó a acercarse hacia nosotros y se posó en la mano no sé si fue en la suya o en la mía, Bueno, y la mía. comenzó a lamernos, pues. Y ver pues una abeja de estas que se mueven tan rápido, que son tan esquivas, y además que era de un color rojo metalizado, muy rara, pues también ha sido esas cosas que pues uno se maravilla, ¿no? Con esos pequeños hallazgos de esas pequeñas cosas que de cierto modo hacen grande y hacen memorable una salida como esa. Bueno, yo tengo dos y una también es con la góngora que dice Milton. Ese es el primer registro del género para el Tolima que tuvimos acá en el trabajo de grado del género góngora, pero entonces yo encontré la planta primera vez en una expedición que hice con mi novia, pero no la encontramos con flor, entonces yo colecté la primera planta
Y a mí me dio mucha felicidad. Uy, yo creo que esto es una góngora y todo feliz, ya que saltaba cuando me picó algo en una mano. Y yo de una vez dije, ay, una serpiente, no. Bueno, y miré, y era que en el nido, en la base de la góngora, había un nido de alacranes. Y ese fue el susto más berraco así que he tenido, es colectando orquídeas. Y la segunda, me ha pasado 2 veces que uno dice, uno es científico, botánico y no cree en fantasmas y eso, pero a veces pasan cosas que uno no, como que no puede explicar. Y me ha pasado ya 2 veces en el mismo lugar. Eso fue como hace año y medio en una salida de campo que me acompañó mi mamá. Entonces ella se queda en la carretera y yo cojo por las quebradas arriba a mirar qué especies encuentro. Cuando yo me metí por una cañada, yo escuchaba que me decían, Mario, y yo, pero mi mamá, ¿por qué me llamará que yo apenas me vine? Cuando el momento, Mario, a mí me dio, pues que mi mamá sí molesta y fui y le pregunté, ¿para qué me llama? Y ella me dijo, no, yo no lo estoy llamando, antes yo escuchaba que usted me llamaba a mí. Y uno queda como, uy, fue puchica. Y precisamente en el mismo lugar, hace el domingo pasado fui con un amigo y me metí cañada arriba, de allá saqué esta mata. Que ahí la tengo ¿Qué era para eso? ¿Un porro glossum? ¿Qué es no, eso? eso es una más de Bahía Santina. Ah, ok. Bueno, entonces fue la misma dinámica. Le dije a mi amigo, hermano, quédese aquí, yo voy y busco maticas y ya vengo. Y yo llevaba como 5 minutos cuando el man subió corriendo así rápido. Dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Y yo, no, nada, yo estoy aquí callado. Y me dijo, no, ¿qué va? Si usted me estaba llamando así gritando, yo pensé que se había partido una pierna, algo. Entonces me acordaba otra vez que siempre en esa quebrada me ha pasado 2 veces lo de los gritos. Son cosas que uno lo pone a pensar, pero a la vez se queda sin saber qué explicación darle. Sí, yo creo que eso está como para una charla así de medianoche a Tengo oscuras en varias. este momento. También, yo creo que yo también tengo una de esas historias por ahí tenebrosas, curiosas, sobre todo cuando uno tiene que armar campamento por en la mitad de la nada. Hay un mensaje del profesor Diego Alonso Giraldo que nos dice: apreciados Milton y Mario, felicitaciones por los trabajos en Orquídeas, por su pasión, por sus exploraciones y por sus aportes. Les deseo lo mejor en el maravilloso y fascinante mundo de la botánica, máxime en nuestro megadiverso país. Un abrazo y sigan con su pasión por las plantas. Todo mi reconocimiento y admiración, y ustedes son un bello ejemplo a seguir por parte de los botánicos jóvenes en Colombia. Muchas gracias, profe. Qué chévere que nos Gracias. esté acompañando. Es un honor que varios profesores estén acá, nos estén acompañando. Siempre nos ha parecido muy bonito de este espacio mensual que los profesores pues se tomen el tiempo y escuchen a los muchachos, se tomen el tiempo y nos den sus charlas. El profesor Diego nos apoyó con una charla de Magdalena muy bonita, muy interesante. Hemos querido que esto tenga diferentes dinámicas. Una ha sido las historias de vida, y por favor, si alguno de ustedes conoce una historia que nos quisiera, que les parece particular y que sería chévere tenerla acá, pues me parece súper. Si alguien ahorita quiere hacer un comentario o quiere contarnos algo, también pues bienvenido, y bienvenido al chat para que nos cuente algunas cosas. Yo también he colectado con mi mamá, hablando del reconocimiento a la familia. Mi mamá ha sido siempre como incondicional. Tengo colecciones donde la referencia como colectora, como equipo de colecta, porque me dice, yo le digo, no, espéreme acá, yo voy a colectar. No, yo voy, se va conmigo. De hecho, una especie que probablemente publiquen ahorita a mitad de año que yo colecté, y ella es como colectora y así estaba en la colección. Y bueno, sabíamos que era lo que había que revisar, que había que buscar un árbol particularmente. Y pues ella me dijo, no, yo quiero ir, y bueno, listo. Y eso, y siempre van a estar ahí por más que uno se demore, por más que uno no llegue, por más que lo que sea. La familia es un apoyo y un respaldo increíble, sobre todo porque muchas veces la botánica es un ejercicio para muchos de nosotros por fuera de la dinámica laboral, ¿no? Es decir, está por fuera de las obligaciones, de los objetos contractuales que llaman, y muchas veces es el tiempo que sacamos para ir a un sitio, para ir a otro, tiempo adicional. Y pues el reconocimiento es a la familia, a las mamás, a los papás,
en algunos casos esposos, esposas, hijos, que se toman a la espera de que alguien vaya y colecte en campo. Yo conozco muchos casos de colegas, no es el mío, pero sí muchos que van con toda su familia a colectar, o que es imposible ir a campo y no colectar, o ir a vacaciones y no colectar. Uy, eso es muy difícil, Bastante. eso es muy difícil. Cuando uno se acostumbra a esa dinámica de estar aprendiendo todo el tiempo, de querer estar aprendiendo de plantas, es muy difícil decir, no, en esta salida no voy a colectar porque no traje bolsas o porque no traje nada con que colectar, pero al final de cuentas siempre uno termina llevándose unas cuantas planticas porque son raras, porque son interesantes, entonces siempre pasa, siempre pasa. Eso, Bastante. A mí últimamente me ha pasado algo muy raro, y es que el día antes de ir a campo sueño con una especie y al otro día la colecto. No sé si a mí pero también eso les ha pasado. ya es mucha conexión. Hermano, me pasó esta semana pasada con la pleurotalis, se me olvidó el nombre, que tiene como el nombre de las cintillas del dedo, ¿cómo es? Pleurotalis, se me olvidó, pero me pasó con esa especie y me Mientras, causó harta curiosidad. mientras Mario se acuerda de otras experiencias oníricas botánicas o del nombre de la Pleurotalis, tengo una pregunta para ustedes, para todos los que quieran contestarlo en el chat también. Bueno, estamos acá, yo particularmente estoy aquí en este sitio, en este momento, pues, en esta dinámica, es porque siempre he creído que la Asociación Colombiana de Botánica es un espacio para uno conocer a los profesores que su academia no se lo permitió, ¿no? En mi caso, soy ingeniero forestal y no vengo de una escuela de botánicos taxónomos, pero y tengo el placer de, pues, de muchos de haber estado en el ICN y, bueno, de otros profesores que están en otras regiones que no son necesariamente el ICN, sino universidades regionales. Pero siempre quise tener el espacio del Congreso Colombiano de Botánica para conocer a los botánicos. En el ejercicio, pues, de la carrera o de la botánica, pues uno va a los herbarios, conoce a los profesores, he tenido la oportunidad de conocer profesores que esperé conocer mucho tiempo. ¿A ustedes les ha pasado algo así con orquídeas, por ejemplo, o con profesores que ustedes tengan un gran respeto y que, sea cual fuera la dinámica, lograron conocerlos y lograron conectarse con eso? Pues por lo menos a mí me pasó, y es que en un congreso de orquídeas que se dio en Cali, si no estoy mal, fue en el 2017, fue de las últimas veces que el profesor Robert Dressler, pues, que es una eminencia en las orquídeas, pues, y en la botánica también, estuvo en el evento y fue, pues, prácticamente en homenaje a él que se hizo el evento. Y el haber conocido al profesor Dressler, el haber charlado con él y el haber discutido en este caso hablé con él sobre sobralias. Estuvimos hablando de las especies de sobralias porque recientemente, o bueno, en ese momento él había descrito varias especies de sobralias para Costa Rica. Entonces, esos momentos son tan gratos que, pues sí, uno no los olvida, y pues el haber tenido la oportunidad de haberle presentado el trabajo que realicé en la cuenca del río Conveima, pues es muy satisfactorio también, ¿no? Por eso, porque pues uno sabe que que está conociendo a sus, no sé, a sus ejemplos, a lo que uno quiere llegar a hacer en algún momento. Eso es muy gratificante. No, por mi parte, sí no he tenido como la oportunidad de participar así en muchos congresos, incluso solo he participado de uno, de la Asociación Colombiana, que ya cuando fui a presentar la tesis, como que fue el boom del trabajo, pues ya estábamos en cuarentena, entonces no tuve como esa oportunidad de mostrarlo mucho. Entonces, así que ya puedo conocer a una persona de las grandes en orquídeas, todavía no, pero espero No, que... como que no, y bueno, y dónde está, bueno, no sé si los conoce personalmente, pero a Eric Haxater,
o a Ah, Adam Carremans, obviamente. que son No, sí, referentes. claro, claro, pero de tenerlo aquí al frente, como dicen tú, con tú, todavía no, pero que uno distingue, claro, y el anhelo de conocerlos es bastante. Sí, sí, Eso esos sí, son unos ejemplos. Claro, sí, muy, muy diferente, pero de que se llega la oportunidad, se llega, hay que esperar. Ya me acordé ¿No? de la especie Pleurotalis, es falangífera. Ah, ah, ok. Bueno, sí bien. va por ahí la cosa, va por ahí la cosa. La asocié con la mano bien como era. No, y lo interesante es que colecté el polinizador, está en la flor y quedó la muestra con el polinizador pegado al labelo. Uy, genial, genial. Hay que estudiar eso, a ver. Por Bueno, ejemplo, también de Mario también hay que resaltar, y es que por lo menos él en el trabajo que ha desarrollado, él participó en una convocatoria de una beca para ir a estudiar a Costa Rica para hacer un curso de elaboración de láminas tipo Lancaster. Se presentó entre mucha gente de Latinoamérica y fue una de las personas que sí, fueron dos personas, ¿cierto? Las que eligieron para la beca. Y creo que dos. No, salieron tres personas porque para una convocatoria escogieron a dos. Bueno, Entonces, entonces Mario fue uno de los que ganó esa convocatoria. Pues lastimosamente por temas de pandemia, pues le ha sido imposible, pero digamos que esto a qué va, a que realmente si uno se propone las cosas, si uno quiere hacer las cosas, se consiguen. Y pues Mario es el vivo ejemplo de que pues con dedicación se puede. A pesar de que no hay muchos recursos, porque a todos nos pasa pues los que nos metemos en el cuento de la botánica, y es que generalmente nos toca sin plata o con muy poco dinero. Entonces, aún así se sacan cosas y se hacen cosas y pues es como hemos venido trabajando. También desde el grupo Chultes al que pertenecemos, creo que todos los del grupo trabajamos de esa manera, de una forma desinteresada y por puro amor al arte y a las orquídeas. No hay más. claro, y todavía los trabajos que vienen. Hay mucha cosa interesante que estamos Mario, como trabajando en este momento. Mario, ¿qué mensaje tiene para los chicos que están como en su situación hace unos años, ¿no? Antes de llegar a un No, grupo, pues, solamente con la vocación, nada. claro, claro, son dos cosas que yo creo que ya la hemos discutido nosotros tres bastante. Y uno es que los botánicos les demos la oportunidad de los que están comenzando, de orientarlos, de encaminarlos a seguir esta línea de investigación y pues a las personas que están así como en el limbo de, ¿será que me arriesgo o no? Que le hagan, que vayan para adelante, porque qué más, que esto es gratificante. Y uno nunca se puede limitar porque cuando se limita hasta ahí llega el sueño. Y la idea es lo contrario, tener el sueño y cumplirlo y cada vez irlo alimentando más, que sea más grande. Porque esa De es la hecho, meta que me he propuesto. creo que bueno, los que estudiamos orquídeas, en este caso y los que estamos dentro de ese grupo Chultes, tenemos como un sueño generalizado y es un propósito también que estamos trabajando en eso, que es poder consolidar el listado de las orquídeas en Colombia, por lo menos realmente saber qué es lo que tenemos. Porque sí, no, o sea, hay mucha cosa, siguen saliendo matas de otros países, matas nuevas, y bueno, o sea, esto es una vaina de largo aliento que todavía nos falta, pero tenemos ese sueño pues seguimos trabajando, sea de una manera desinteresada, sin dinero, con nuestros propios recursos, pero lo estamos haciendo. Claro, es bien interesante que también se van creando como esos colectivos de un sueño en común y si es que se logran las metas. Por ejemplo, ahí en el Chulte ya hay muchas cosas que se han ido adelantando y muchas cosas que también se están planteando para desarrollar al futuro. Ojalá algún día podamos tener como un apoyo más directo del Estado para desarrollar estas metas, sería algo
muy bueno y que daría unos resultados impresionantes. Veremos a ver qué pasa, igual la meta está, sea como sea, y la cumplimos. Hay un comentario de Sebastián Moreno. Dice, Mario, cuénteles de su amor por las meliponas. Ah, las meliponas me tienen ahí con el cuento de las abejas meliponas hace poquito, que resulta que he estado un poquito como alejado de las orquídeas del grupo estos días, y es que me embarqué en un proyecto con mi familia, con mi papá sobre todo, de hacer rescate de abejas nativas sin aguijón, de colmenas que estén en peligro, entonces se pasan a cajas racionales, y entonces el objetivo es primero hacer el análisis taxonómico de las especies que habitan en esta zona, y después tengo planeado poder hacer el estudio de polinología para ver qué especies están polinizando. Entonces ahí como ellos me preguntan que qué estaba haciendo, les conté lo de las abejas, y entonces comencé a cada uno a ponerle el apodo de una abeja que se parezcan, así molestándolos. Ah, bueno, no, pero chévere, o sea, hay que resaltar que una especie nueva es una cosa, un caso eventual en la botánica muy remoto, ¿no? O sea, si uno se mete a la botánica pensando que va a publicar una especie nueva, pues es demasiado soñador, pero lo importante es meterse a la botánica queriendo aprender mucho, ¿no? Muchísimo, completar conocimiento y estudiar. Para publicar una especie nueva, pues toca dedicarse a un grupo, trabajarlo. He tenido pues la suerte de estar en una zona poco muestreada, de ser muy juicioso, muy dedicado, pero lo que más me parece de resaltar de ustedes dos es sus otros intereses ecológicos. Es decir, no es el orquideólogo que solo se entiende en la taxonomía, sino que también hay un interés por lo ecológico. ¿Cuál ha sido el caso, por ejemplo, de Milton? Y horticultural y el de cultivar también. Bueno, no, pues por lo menos en mi caso pasa que yo cultivo orquídeas más que todo cuando, digamos que por parte de los trabajos, casi siempre de consultoría y demás, uno va a los lugares más recónditos que uno sabe que uno no va a regresar. Y cuando uno, pues en mi caso que encuentro algunas especies que no encuentro con flores y que me parecen raras, intento cultivarlas aquí en la casa, uno o dos ejemplares, y pues para poderlos estudiar. Entonces, para poder entender bien, pues, bueno, su adaptabilidad a un nuevo medio, y bueno, en ese caso, pues, inducir las floraciones, porque en el caso de las orquídeas, y como en la gran mayoría de las plantas, sin las flores, pues, no se logra identificar. Entonces, pues ya he trabajado con el cultivo de plantas de epífitas generalmente desde hace mucho tiempo, y asimismo pues también ahorita estamos como interesados en el estudio de la ecología de las plantas, de la fenología, de la polinización, que quizás uno de los también de ese desconocimiento grande que hay en las orquídeas, que se conocen muy poco los polinizadores de la gran mayoría de las especies de orquídeas. Entonces también digamos que se van haciendo estudios complementarios, ¿no? No solamente es ir a buscar las plantas con flores, sino que uno también hace un barrido, pues un escaneo de las plantas y su entorno, ¿no? Con qué conviven, con quién están, si están los polinizadores, tratar de capturarlos o fotografiarlos. Generalmente la herramienta que más usamos es la fotografía. La fotografía es lo que nos ha abierto mucho las puertas para poder lograr determinar muchas de las especies que hemos trabajado. Ha sido una herramienta fundamental para poder conocer las orquídeas a mayor profundidad, ¿no? Y bueno, no, pues yo más que todo me enfoco es como en eso, como en esas interacciones y
entre las orquídeas y el árbol hospedero, pues que también ha sido parte del trabajo que he desarrollado como biólogo. Entonces, siempre he tenido como esa fascinación por eso, por el estudio de la ecología de las epífitas en el dosel. Entonces, como que la interacción entre las diferentes especies y demás. No solamente orquídeas, ¿no? Con su entorno. Bromelias, aráceas, helechos. Bueno, por mi parte también me llama un poquito de atención la ecología y la conservación de las orquídeas. Incluso en este momento aquí en mi casa tengo mi colección que la estoy como guiando a un banco de germoplasma, que puede ser al futuro, no sé, de las especies de la cuenca del río Azufrado. Y esta idea comenzó porque con Milton estamos estudiando una especie de Malaxis que posiblemente sea nueva también para la ciencia, pero que la colecta que hice decía como de flores bien completas para estudiar. Entonces, cuando fui a buscar nuevo material botánico, me di cuenta que donde la encontré se había metido un lote de ganado y habían acabado con la población. Entonces me puse a pensar, bueno, es interesante la colecta botánica que estoy haciendo, también guardar un ejemplar de cultivo que en determinado tiempo nos puede ayudar a repoblar estas zonas. Entonces también tengo como ese objetivo ahí en mente y también comprender que una especie individual para entender sus características ecosistémicas es casi imposible, sino que hay que hablar de una comunidad de individuos que está allá en el bosque. Entonces tener este material en vivo, saber en qué está hospedado, qué lo poliniza, ayuda a tener un conocimiento más completo de cada individuo. Entonces básicamente me llama la atención mucho esos aspectos ecológicos. Sí, en ese sentido es muy importante la labor de los jardines botánicos y de las áreas protegidas, ¿no? Pues los jardines botánicos, digamos que tienen colecciones ex situ e in situ muy cuidadas, pero muchas reservas dentro de categorías civiles, como las reservas de la sociedad civil, o categorías protegidas por el Estado, como reservas o categorías departamentales o regionales, y las nacionales, pues también cumplen con esas funciones, ¿no? Las reservas naturales de parques naturales regionales, por ejemplo, como el caso de Galilea, donde estuvimos con Milton, que es un sitio destinado a la conservación y donde probablemente se conserven algunas de las especies que tienen pocos lugares de su hábitat natural. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ya vamos a cerrar, ya estamos a punto de terminar. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, antes de dar las gracias finales, quisiera como pues el mensaje de cada uno de ustedes. Milton, bueno, Mario nos habló de un mensaje como para los muchachos, para los jóvenes. Yo quisiera que Milton nos contara como un mensaje para los que estamos ya en etapa laboral o en edad laboral, pero que queremos dedicarnos a la botánica. Conozco muchos que no están en la vida académica, pero que les gusta la botánica, que tienen que hacer consultorías, que tienen que estar ganándose la vida, pero que pueden dar aportes para la botánica. Bueno, no, pues desde ese aspecto, pues el ejemplo que se podría hacer, pues cuando uno quiere aprender y más de plantas, necesariamente o hay que fotografiar o hay que colectar. Generalmente hay que colectar para poder tener el material, para poder verlo, para tocarlo, para observar todos esos detalles, esas variaciones, todo. Entonces, para las personas que realmente están interesadas y que quieren aprender, colectar o fotografiar y sacarle tiempo en algún momento para intentar determinar ese material. Hay personas, hay formas, hay documentos que pueden ayudar a la formación de muchas personas. Y yo creo que dentro de todo esto, pues hay que hacer también la ciencia colaborativa y es que pues hay muchas personas que quizás ya tengan un poco más de experiencia, pues se pueden contactar con esas personas, seguramente van a encontrar una mano amiga y alguien que les pueda ayudar o por lo menos a orientar.
Entonces, como el mensaje es ese, o sea, como hacerlo, o sea, la cosa es hacerla, es colectar, es mirar, es estudiar y bueno, pues hacer su trabajo y en medio del trabajo colectar, que generalmente es así. Entonces, sí, o sea, es desarrollar ese gusto y hacerlo ya de una forma casi instintiva, que eso nos pasa a muchos que ya nos vamos al monte a trabajar, a hacer otras cosas, a cumplir otras funciones, pero no podemos dejar de ver las plantas porque siempre hay algo muy interesante que llama la atención. Entonces, ese es como el mensaje, estudiar y no dejarse caer. Gracias, Milton. Lo digo porque conozco muchos jóvenes botánicos que como a todos nosotros nos ha tocado ir a trabajar en lo que salga, en nuestro ámbito de la botánica, consultorías, inventarios, bueno, y pues que a veces hay que ponerle tiempo extra a llegar a hacer informes o a pasar datos y sentarnos a mirar otra vez las matas porque pues o no son estudiantes de posgrado o no cuentan con una financiación. Tenemos varios mensajes muy bonitos de parte de la familia del profesor Luis Carlos, que nos dice que gracias también por ser la casa de Luis Carlos, a la Asociación Colombiana Botánica y a los apasionados expositores, muchas gracias. Que pues esta era la flor preferida de Luis Carlos, las orquídeas, supongo. Y bueno, un saludo también a la familia del profesor Luis Carlos, que es un honor haberlos tenido acá y haber podido compartir este espacio. Fue muy bonita la charla de Carlos y pues reitero mis agradecimientos. Sammy Lara nos escribe también que muchas gracias a cada uno de los ponentes por también aprender de las experiencias de vida. Diego Alonso Giraldo Cañas nos vuelve a saludar y bueno, nos da las gracias. Bisagra, el famosísimo y popular Bisagra, también habla y nos habla de estos espacios. Quisiéramos tener a Esteban en este espacio. Le hemos dado un resalto importante a las orquídeas en el espacio de la asociación, pero todos son bienvenidos. He conocido muchachos con iniciativas en Rubiace, en las Tomatase, Fabase, me han escrito, nos han escrito a la asociación y esta es la casa de todos. Esteban nos dice que de una, pues bienvenido hermano, yo creo que más allá de las orquídeas o más allá de cualquier cosa, yo creo que Esteban tiene una historia bien interesante por el origen, así como nos lo muestra Mario Sierra, el origen de la ruralidad. Esteban, más allá de su capacidad de comunicación, pues es la historia de los muchachos que viven en medio de unas zonas muy diversas y pues bienvenidos y a todos los que quieran contarnos, a los que les gustan los cactus, a los que les gusta la horticultura, a los que quieren hacer conservación en su casa, a los que tienen una iniciativa, pues acá tienen un espacio donde puedan hablar. Muchas gracias. Yo solo tengo una pequeña pregunta para Mario. Bueno, una pregunta no, como que ¿cuál es el mensaje a los profesores? Usted que durante su carrera de licenciatura pues se encontró con varios profesores que muy probablemente se dieron cuenta de su dedicación y lo más curioso que fue José Herman Muñoz, un físico puro de doctorado en México, especialista en la física del átomo, el que lo llevó allá a decirle, mire, este es un lugar donde investigan flores, su lugar es aquí. ¿Usted qué mensaje tiene para esos profesores? A usted lo ubicó un profesor de física. ¿Qué mensaje tiene para los profesores de botánica que a veces no ven como la vocación del estudiante? No, que digamos esto es de sorprender a los estudiantes. Yo sé que el que se vaya sorprendido después de una clase de botánica va a ser botánico porque yo creo que el asombro es eso que le hacen hacer como esa curiosidad por las plantas, que focalicen entonces los estudiantes a seguir una línea botánica porque también Colombia es un país que necesita muchos botánicos también que crean en sus estudiantes, porque aquí, así como encontré el profesor Herman, también encontré personas que me decían, no, eso no es posible, usted, ¿qué? Que usted vive lejos, usted no se la pasa en la universidad. Hubo muchas personas que dijeron, no, no puede, pero aquí estamos. Entonces, es querer incentivar a los estudiantes y apoyarlos también. Prácticamente es eso.
Gracias, Mario, por su respuesta, muy, muy amable, muy ilustrativa. Me recuerda a mi profesor de... Yo estudiaba biología, ¿no? Yo estudiaba biología realmente, soy forestal, pero estudiaba biología y no encontraba como un espacio para la botánica en la biología donde estudié. Y entré a una clase de botánica e ingeniería forestal y ese profesor de botánica me hizo matricular en botánica. O sea, obviamente me incentivó. Yo sabía que quería ser botánico, bueno, que quería trabajar con plantas desde que entré a la universidad, pero fue ese profesor el que me ubicó y lo que usted dice es cierto, no lo recordaba, pero es un profesor que después de que salí de la primera clase quise estar en eso. Hay un mensaje de Esteban Domínguez, de Esteban Domínguez, en Popular Bisagra, dice que la curiosidad y la humildad nunca cesen en nuestros botánicos colombianos. Un abrazo a todos y qué bacanos estos encuentros. Un abrazo, Esteban, desde acá, Bogotá. Bienvenidos todos. Bienvenidos a Jardín Botánico Bogotá, igual el que requiera algo acá de la colección o del jardín. Más allá de, no es una pauta publicitaria, pero el que requiera algo, el jardín es un buen espacio en esta época de cuarentenas. Bienvenidos. Gracias, Milton, hermano, Gracias. por su tiempo. No, a ustedes. Muy interesante este espacio. Gracias, Mario. Quiero saludar un poco, agradecer a Adela y a Mónica, quienes nos facilitaron la logística para el encuentro. También a los participantes, a la profesora Idalena Vaca, que estaba en la presentación, a Andrea Simbaqueva, que muy juiciosa está en cada una de las presentaciones, los diferentes asistentes, Arley Salvino, gracias por asistir, la primera vez que la veo en una presentación de la asociación. Profesor Carlos Parra, nuevamente, muchas gracias por compartir las palabras y ese homenaje. El profesor Luis Carlos y bueno, también a otros asistentes que han sido permanentes en la charla de la asociación. Gracias por acompañarnos en este inicio del 2021. Al profesor Carlos Cerón desde Ecuador, que nos acompaña siempre, que ha estado en los congresos de botánica, que nos ha ilustrado con su conocimiento muchas veces. Yo creo que podemos coordinar una charla desde Ecuador, me parece muy bonito. A los que no pudimos ir a los congresos de Ecuador o a los que quisiéramos conocer esa parte de los Andes. Y a la familia del profesor Luis Carlos también, muchas gracias por asistir. El profesor Diego Alonso, a Didi Marisa, a Erika Viviana Ruiz, a Esteban otra vez, a Giancarlo Rincón, la primera vez que lo veo también por acá, a Heriberto Antonio, al profesor José Carmelo Murillo, muchas gracias por asistir, estamos muy pendientes. El profesor José Carmelo Murillo, con un estudiante, accedieron a una de las becas de publicación y estamos pendientes del proceso y de los requerimientos administrativos. Estamos completamente constantes en eso. A José Luis Jiménez, gracias por asistir y hacer parte del homenaje al profesor Jiménez. A Lina Rosero, a Lina María Corrales, que hizo varios comentarios y preguntas. Lina María Fonseca, bueno, todos los amigos que nos acompañaron, María Espina, a María Alejandra, a Nicolás Parra, estudiante mío en algún momento, Sergio Camacho, Tatiana, Víctor Hugo, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta ahorita. Les cumplimos esta vez hasta las 6:30, no nos extendimos tanto. Y los esperamos el próximo primer viernes de cada mes, en este caso el próximo primer viernes de marzo, a iniciar una serie de charlas sobre plantas sin flores, donde vamos a escuchar a los apasionados de las plantas que están ahí en el bosque. Gracias a ustedes, gracias a todos, a los ponentes. Vale, no, muchas gracias. Ok, y pues chévere tener un pedacito de las montañas del Tolima. Mario nunca nos contó dónde nos estaba hablando, ¿no? Ah, no, desde Villahermosa al norte del Tolima. De Milton si está en Ibagué. Sí, por ahora sí, estoy en Ibagué. Por ahora estoy en Ibagué. Bogotá. Y Boris en Bogotá. Esperar Sí. a ver cuándo es que nos reunimos otra vez a hablar de plantas. Y que tenemos unos pendientes también, entonces tenemos que hacerlo pronto. Es verdad. Claro, así será. Bueno, estamos trabajando para que el próximo Congreso Colombiano de Botánica sea un éxito y pues hay que contar con ese 11º Congreso Colombiano de Botánica. Están todos invitados a la Asociación Colombiana de Botánica. Muchas gracias, muchachos, un saludo a todos y nos estamos viendo, escribiendo, leyendo y saludando. Vale, muchísimas gracias a todos.
Y bueno, Gracias a todos. que se sigan dando estos espacios. Por aquí, cualquier vemos cosa que necesiten, con todo el gusto. Nos vemos en un mes. Ok. Vale, se cuidan, gracias. A ver qué hay que hacer.